¿Os consideráis patriotas? Sí, bueno, Un poco. Solo un poco. un poco. Me siento muy orgullosa de ser española y estoy encantada de estar aquí en Madrid. El Día de España, coño. Lo que De la somos, hispanidad, ¿no? el país que somos. Es que no sé qué significa eso. Bueno, me considero una buena persona. Creo que simplemente hay que hacer el bien y ya está. Haz bien y no mires a quién. Solo merece vivir quien por un noble ideal está dispuesto a morir. Yo refrán no sé. Pues ahora mismo la verdad que no se me viene ninguno a la cabeza, pero es que hay muchos, sí, como el que ha dicho él, que me gustan. Picha española nunca mea sola. Yo me pregunto por qué el cielo todos los días amanece con un montón de aviones pasando de un sitio para otro y echando estelas sin parar. No sabemos, nadie nos explica nada y yo hoy simplemente he salido para que la gente, que hoy solamente es el único día que mira al cielo, miren ellos también al cielo. Pues hoy estamos celebrando el día 12 de octubre, que se lleva celebrando desde 1935, el Día de la Hispanidad, y pues una de las fiestas más importantes de España. Y bueno, nada, ver el desfile, las unidades de tierra, todo. Los caballos, todo. Y aéreas, todo. Un poquito de todo. Si fuerais el presidente del gobierno por un día, ¿qué haríais? Ni idea. Ya no sé. No sé. Espera que piense porque... ¿Qué dicen? que hay que matarlo al presidente. ¿Qué opináis? Lo mismo, lo mismo. A quien madruga Dios la ayuda. No sé, no tengo. Lo voy a decir tal cual lo pienso. Cortarle el chorro a todos los chiringuitos feministas, a todos. A Irene Montero, fuera. Los 2.000 millones esos que dijo, no los ha visto nadie por ningún lado, a saber qué se está haciendo con eso. A gente que esté fuera del gobierno, que están cobrando un sueldo, como por ejemplo Pablo Iglesias, que ya no está en el gobierno ni es diputado, pero sigue cobrando un sueldo. Yo a toda esa gente les quitaría ese tipo de pensiones, es que se llama pensión, y les rebajaría el sueldo. Me parece que ahora mismo estamos en un momento muy duro para mucha gente, con muchos problemas económicos, y se están subiendo el sueldo. Yo bajaría el gasto público. Tenemos muchos ministerios que no hacen falta. Es mi opinión y poco más. Te dejo a ti esa Pegar pregunta. un tiro. No sé, tío, la verdad. Complicado. Ni idea, ni idea. ¿Por dónde empezaríais? No tengo ni idea, lo siento. Ni idea. No sé, cambiarnos de pregunta, no tengo ni puta idea. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Muy bueno, muy bueno. Yo ni idea, la verdad. Presidenta, por un día, primero echar muy lejos a todos los corruptos de este país. Ponerles en televisión, decir sus nombres, que todo el mundo los conociera y luego les echaría sin un puto duro a una isla desierta, a que empezaran ellos a construir algo. En un día poco se puede hacer, la verdad, pero vamos. Yo echaría a un montón de gente. El mismo día, fuera, todos, la mitad fuera. Sí, sí, sí. Bien, yo me considero patriota y me gusta y soy muy patriota además. Me gustan los colores de la bandera, me gusta lo que representa, cómo somos, la historia que tenemos, todo en general. Un poco. No tanto como aquí, que acá se nota que son muy patriotas, eso está bien, pero todo en su nivel, todo con calma. No entiendo, esa palabra se sale de mi vocabulario, no entiendo qué significa. Bueno, somos patriotas, la prueba de ello es que estamos aquí hoy, ¿no? Sí. Muchísimo. Vamos. Sí, yo dentro de 2 años voy a entrar al Ejército de Tierra, intentaré ascender a suboficial y luego entrar en operaciones especiales del Ejército de Tierra, o sea que sí, totalmente es mi país. Para mí esta bandera es la bandera de los tercios, no representa nada especial, representa mi país, lo que se ha luchado, y son unos colores que a mí me gustan. No representan ideología, simplemente representa un país, que somos todos españoles, el que se identifique como español y que viva en España. No, me considero patriota, sí. Yo me llamo María, soy de aquí de Madrid y pues estoy estudiando. Yo, Rocío, también soy de aquí y estoy estudiando. Bueno, mi nombre es Santiago Galeano, soy de Colombia, soy abogado y también soy chef. Estoy aquí haciendo una maestría en prevención de riesgos laborales y bueno, disfrutando. Yo sí, me considero patriota y también me gusta mucho trabajar por España y dar todo por España, y también me gusta sentirme orgulloso de la historia que ha ido teniendo nuestro país y de lo que ha sido en su día, que hoy desgraciadamente no es.
y sí, me considero patriota. Me llamo Victoria, vengo de Andalucía y he venido a ver a mi hijo desfilar. Yo me llamo Cayetano, estamos muy orgullosos de él y bueno, queríamos vivir con él todo este evento, ¿no? Y el ejército no tiene nada que ver con los gobiernos y entonces aquí el ejército es apolítico y tiene que seguir siendo apolítico, aunque se empeñen algunos gobernantes en querer hacer funciones que no les pertenecen nada más que al ejército. Yo me llamo Ana y estoy estudiando. Yo me llamo Javier y estoy trabajando ya. De Madrid. De Madrid, de Pozuelo. Soy Ana. ¿A qué me dedico? Estoy opositando, porque es lo único que a lo mejor me saca de algo en este país, porque no hay trabajo y a mi edad menos. Es que hay muchas cosas que yo haría, pero bueno, por contextualizar y centrarnos, una de ellas lo que haría pues sería eliminar tantos lobbies, colectivos y demás, que al final yo lo que creo que hacen es dividir a la gente y no representan a nadie, al fin y al cabo, solo a ciertos partidos o ciertos movimientos que pretenden sacar dinero de ellos. Una de las cosas que diría. Hoy no celebro nada, simplemente he salido con mi pancarta para ver, bueno, sí, celebro que el cielo está azul, hoy está muy azul, curiosamente, porque todos los días está lleno de unas estelas blancas que no sabemos a qué responden. La mayoría no sabemos que está hasta en el boletín de la Comunidad de Madrid, hay algo sobre esto, pero la gente obviamente no se lee el boletín. Si fuerais el presidente del gobierno durante un día, ¿qué haríais? Una fiesta muy grande, celebrando que somos españoles, que siempre hemos sido personas que nos hemos portado muy bien, que hemos sido siempre muy trabajadores y que abrimos las puertas a todo el mundo que venga con ganas de trabajar y de luchar por su comida, por su pan. Yo igual, para reducir gastos y de todo, eliminaría a todas estas personas que viven del cuento, que no hacen nada y que solo cobran dinero de lo que nosotros trabajamos y los impuestos que aportamos al país y todo. Y luego que cuando se vayan, si dimiten o les echamos, que dejen de cobrar. No sé, tratar de mejorar las problemáticas principales que tiene cualquier país directamente. Pues yo me llamo Marcos Álvarez, vivo en la Sierra Norte de Madrid, estoy estudiando ahora mismo un grado medio de técnico en el guía natural y monitor de tiempo libre y poco más, ahora mismo aquí, disfrutando de la tarde. Totalmente, somos españoles, nuestros padres, nuestros abuelos, todos hemos luchado desde pequeñitos, trabajando, cada uno en lo que ha podido, para hacer grande a España y tenemos que seguir siendo así. No hay nada ni nadie que nos haga cambiar de opinión, porque las raíces son españolas y no nos podemos sentir nada más que españoles, aunque también formemos parte de la Unión Europea y del mundo, y tiene que haber trabajo y estar todos por igual. Nadie tiene que ser más que nadie, pero es que cada uno le gusta donde ha nacido. Y si tú eres español o española, pues eso es lo que tú llevas dentro en el corazón. Me llamo Miguel y soy de San Agustín de Guadalix y estoy ahora mismo estudiando Ingeniería Informática y también estoy haciendo un curso de jefe de pista relacionado con los caballos y demás, y a eso me dedico. Pues yo me llamo Pepe, soy compañero de Marcos, vamos a la misma clase y pues nada, un grado medio de guía en el medio natural y de tiempo libre. Vivo en Foncarral, pero barrio Foncarral, no calle Foncarral. Yo creo que sería mejor que estén divididas para que se queden como están, porque así hay que vivir las tradiciones. España es única. Y la estampa que se está transmitiendo es esta: familias enteras